Hola jóvenes PvPeros y no tan jóvenes, yo soy Raxo y vengo trayendo un video más al canal donde vamos a estar viendo el primer equipo que se recomendó en el video anterior, donde vamos a estar viendo a Haxorus de Elite, Azumarill de cambio seguro y también de cambio seguro lo que viene siendo Registeel. El equipo me agrada, gente, es verdad que es muy tanquezón, pero tenemos que darle colchón a lo que viene siendo Haxorus, gente, y lo llevamos con la particularidad de terremoto. ¿Por qué con terremoto y no con sur? Primeramente porque no se lo esperan. Y en segunda, porque nos quedamos sin MTs. Así es, Raxito también la maqué los MTs, gente. Y vamos a estar viendo lo que vienen siendo los combates, donde te digo, el equipo me agrada, gente. Les repito, no ven venir el terremoto con Haxorus. Así que vete con toda la confianza del mundo. Nosotros vamos a estar llegando a casi 3 vasto impacto. Aventamos el primero, conectamos, ya le hicimos el daño que necesitábamos, hizo el cambio a su Azumarill. Y aquí es la diferencia, porque no llevamos a Azumarill con lo que viene siendo Cara Antonia, lo llevamos con Rayo Hielo e Hidrobomba. Y eso sí me va a costar bastante con el tema de los matches contra Azumarill, porque el que tenga Cara Antonia literal tiene el 50% del combate. Está claro, es verdad que tiene, como le repetí en el video anterior, tiene bien marcados sus debilidades este equipo, pero no es como que nos counteren de una manera horrible. Obviamente es un problema Azumarill para el equipo siempre y cuando el Registeel ya no esté al mando, pero se puede manejar. Aventamos lo que viene siendo el primer terremoto a lo que viene siendo ese Lucario, no lo vio venir, compadre, le dijimos hola y adiós, y con una ventaja de 2 escudos. Un Haxorus que te aguanta lo que viene siendo los burbujas. Obviamente nos vamos a estar llevando el combate. Aventamos, contando bien lo que viene siendo los básicos, aventamos lo que viene siendo el vasto impacto, el cual conectamos y ya está a merced de nosotros y a básicos. A básicos no lo vamos a estar llevando, gente, y con esto nos llevamos la primera victoria. Y quiero aprovechar, gente, para invitarte a que dejes un buen like, gente, eso me ayuda un montón. A su vez te suscribas al canal y dejes un comentario de tú qué opinas de este equipo. Y lo primordial, sigas disfrutando de los videos de Raxo. Llegamos a la meta y en esta semana, ahí disculpen, nada más he tenido unos ligeros problemitas. Tengo un video especial por los 1000 suscriptores en el cual preguntamos a cierta gente conocida de lo que viene siendo el mundillo de Pokémon Go unas cuantas preguntas que podrían interesarte. Si es así, reviéntame lo que viene siendo este video de bastantes likes, que se aproxima ese videazo. Entramos en lo que viene siendo el combate y les repetí en el video anterior, es muy raro que ver a Dragonite y ahorita se nos está apareciendo. Aquí vamos a estar conectando un Rayo Hielo para evitarnos broncas, evitarnos problemas. Y ahora sí entra Escavalier, el cual lo vamos a estar dejando a merced de un Hidrobomba. Avienta su mega cuerno. Es verdad que es bastante daño, pero al ser ese huevecillo azul tan tanque, gente, lo soportamos sin ningún problema. Quitamos lo que viene siendo el primer escudo, sale el Hidrobomba, no pasa absolutamente nada y entra Azumarill y nos regaló el huevito azul, porque tenemos lo que viene siendo 2 escudos y tenemos también a un Registeel que va a estar llegando de volada, de bolón ping pong, a lo que viene siendo los electrocañón. Conectamos el primer electrocañón, gente, y ya está a un cuarto de vida, el cual va a estar metiendo bastante presión. Hidrobomba, no pasa nada, lo aguantamos con el pecho. Llegamos a la onda certera, el cual lo vamos a cargar hasta el excelente y nos despachamos, disculpen, nos despachamos casi lo que viene siendo ese Puchamón, y va a entrar lo que viene siendo Escavalier, el cual vamos a tener que escudar el taladradora. No pasa absolutamente nada, mente fría, corazón contento. Vamos a estar viendo que el rival ya prefirió rendirse, porque eso ya era una completa derrota. Les aclaro, gente, no recomiendo mucho el querer
buscar subir tantos puntajes con esta temática, porque es demasiado RPS, es demasiado de la suerte, gente. Es muy poca la estrategia que pueda salir de esta temática, pero pues para los loles y para divertirte y sacar cualquier sorpresita, gente, como lo vieron en nuestro buen amigo Barbatos, Slurpu, es una copa en la cual puede brillar por la combinación de ataques que tiene, gente. A su vez, es muy tedioso lo que viene siendo este match de Azumarill y Royal Steel en todos los combates. Lo vas a estar viendo hasta en la sopa. Así que pues tú toma tu consideración si puedes darte un descansito de GBL o si quieres divertirte, gente. No estés esperando que vayas a sacar un 25-0 en esa clase de temáticas, porque es mucho de jugar con la suerte y estar muy atento a lo que viene siendo el meta que se va generando día a día en lo que viene siendo la Copa Fantasía. Así que pues pasamos al combate, gente, y vamos a estar viendo el encierro total de el Azumarill del rival. Nosotros vamos a dejar pasar el cargado, esperando en rayito hielo, nos avienta hidrobomba. Ay, Jesús Cristo. Vamos a estar viendo lo que viene siendo la salida entre lo que viene siendo ese querido y amado Stunfisk de Galar. Nos tiró lo que viene siendo Haxorus, avienta el terremoto perfectamente escudado y vamos a estar viendo lo que viene siendo una onda certera para despacharnos a ese Stunfisk de Galar. Va a entrar lo que viene siendo Huevito Azul, pero pues ya estaba muy de cara la batalla. Y pasamos al siguiente match, de lo que les digo, es muy variado lo que viene siendo los equipos y muy puntual, a menos que el campeón mundial o un youtuber muy conocido, recomiendo un team, vaya a estarse viendo hasta la sopa. Así que lo dejo a tu consideración como lo quieras manejar. Va a estar aventando un electrocañón nuestro Royal Steel a ese Azumarill, le bajamos el ataque, conseguimos el objetivo y vamos a estar llegando a lo que viene siendo una certera, no sin antes recibir un hidrobombazo de parte del rival. No, señor, nos equivocamos, era Carantoña. Ahora sí aventamos nuestra onda certera para empezar a generar el daño necesario. Vamos a dejarlo vivir, gente. ¿Cuál es la intención y cuál es la idea? Poder sacar otro cargado más con Royal Steel. Justas a las justas llegamos, aventamos el electrocañón hasta el excelente. Vamos a ver si le bajamos el ataque. Le conseguimos bajar el ataque y esa era la intención y esa era la opción que teníamos. Y entra ni más ni menos que Royal Steel. Lo encerramos con nuestro Haxorus y esto está pintando de cara para otra victoria más, gente. Si tú quieres que pase combates más cerrados, no importando si sean victorias o derrotas, te invito a que me lo dejes en los comentarios de que quieres ver estrategia. No, que no todos los combates son victorias, obviamente hay derrotas, pero se busca el mostrar la estrategia y cómo puede funcionar ante los malos leads. Pero si tú quieres ver estratégicamente las realidades de los equipos, porque muchos youtubers lo que hacen, no voy a decir nombres, pero buscan sacar los combates y muchas de las veces tiende a hacer combates en los cuales tienen ganado el lead y es un literal de RPS. Lo counterió porque la alineación lo ayudaba. Si buscas que sea un poquito más a fondo, más analítico, tanto en victorias como en derrotas, déjame en los comentarios y vamos a estar tomando apuntes sobre eso. Vamos a estar viendo el combate donde vimos el lead de Turtonator, el cual, gente, va a estar generando problemas, es verdad, pero es manejable. No creas que no se pueda sacar el combate. Vamos a estar llegando a lo que viene siendo un rayo hielo. El rival ya va a lanzar su taladradora. Nosotros tenemos completa ventaja y completo dominio del combate. Tiramos a lo que viene siendo ese Escavalier. Entra el huevecillo azul y ay, qué
Qué complicado se está poniendo este match porque tenemos que aventar hidrobombazos a diestra y siniestra, mientras que él con un carantoña nos va a despachar. Aventamos el segundo, el segundo hidrocañón, gente. Ahí disculpen, recitando un poquito malo de la garganta. Y conectamos ya hasta mitad de vida ese huevecillo azul. Vamos a recibir lo que viene siendo un rayito hielo. Nos despachan, entra nuestro Registeel. Hacemos el cambio a Haxorus porque nos están encerrando. Y en el papel, gente, en igualdad de condiciones, Turtonator pierde contra Haxorus. Pero ya estar muy mermado nuestro Puchamon, pues no hay mucho por hacer, más que buscar bajar el ataque. El rival va a estar lanzando su sofoco. Aquí siento que se adelantó, pudo haber lanzado un pulso dragón y empezar a generar daño a básicos. Pero pues... ¿quién soy yo? Si el rival se está poniendo modo, uno tiene que estar aprovechando. Vamos a estar tirando a Turtonator, a fijar blanco. El rival se dio cuenta y se rindió. Aquí fue más tema de un mal manejo de parte del rival, gente. No fue tanto que lo counteráramos, sino que no supo cómo tomar la ventaja que ya tenía. Vamos a estar viendo el siguiente match. Y aquí fue donde me di cuenta, gente. No me había percatado que Flygon le gana a Azumarill, gente, y lo van a ver ustedes. Lo que viene siendo el primer rayito hielo, le quitamos el primer escudo. Él tiene que conectar arenas ardientes porque si no, el match se le va a complicar. Vamos a recibirlo. Miren ustedes el daño que ya nos conectaron esas arenas ardientes, las cuales yo voy a tener que estar escudando. No me puedo dar ese lujo de dejarlo pasar. Y el rival... aquí quiero saber qué es lo que aquí intentó hacer. Avientamos lo que viene siendo rayito hielo y nos entregó a Flygon. No hagan eso. Flygon le puede ganar lo que viene siendo a Azumarill, porque me ha tocado ver cómo nos tumban a nuestro Azumarill. Aventamos hidrobombazo, no lo esperaba el rival y conectamos el daño y nos llevamos la victoria. Así que este es el equipo. ¿Es funcionable, gente? Claro que sí. Con esos contraataques tienes bastante ventaja. Yo soy Raxo y este fue el equipo para la Copa Fantasía. Nos vemos hasta la próxima.